Buenos días amigos del portal web de noticias, mi querida Arequipa. El día de hoy tenemos una amena entrevista a la poeta y socióloga Patricia Roberts en el segmento cultural El Arco y la Lira. Patricia Roberts es una de las poetas más emblemáticas de la ciudad de Arequipa. Fue fundadora del Centro de Escritoras en la Ciudad Blanca y ha realizado múltiple labor social con el Padre Pozo. Hoy día vamos a saber un poco más de su vida y vamos a verla porque es nuestra invitada el día de hoy. Buen día, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, Lili, muchas gracias por la invitación. A ti, Patricia. Patricia radica desde hace algunos años en Arequipa, pero ella también ha estado radicando en Estados Unidos e inicialmente vivió su infancia en Mollendo, ya que ella es de allá. Cuéntanos esa faceta. Mollendo, Arequipa, Estados Unidos, Patricia. Y España. Y España, porque es una mujer muy cosmopolita que ha dado la vuelta por muchos países. Sí. Cuéntanos esa aventura. Bueno, la aventura empezó en Mollendo. Nací y estuve hasta los 6 años. Lo que más recuerdo es que nací zurda y eso me marcó mucho para tener una visión del mundo al revés, se puede decir, ¿no? Porque en esas épocas no se permitía que las niñas fueran zurdas. Entonces hubo mucha presión para que usara la mano derecha y me volví tartamuda. Digo que cuando por fin me permitieron usar mi mano izquierda fue como las lenguas de fuego del Espíritu Santo se me iluminó y pude hablar, porque en la tradición cristiana dicen, ¿no? Cuando vino el Espíritu Santo hablaron en lenguas que todos los entendían. Entonces, dentro de lo que a mí me incumbe, como me interesa tanto el lenguaje y la poesía, y no podía hablar por la frustración, cuando por fin pude liberar, usar mi mano izquierda, me volví como hablando en lenguas de fuego, ¿no? Pude por fin escribir. Sí. Qué hermosa anécdota, ¿no? Las personas zurdas está confirmado que tienen una capacidad más en el lóbulo temporal izquierdo, ¿no? Que desarrolla la creatividad, que desarrolla las artes en general. Sí. Patricia, tú viviste tu primaria y tu secundaria en Mollendo. No. Solo hasta los 6 años. Solo hasta los 6 años. Cuéntanos cómo fue venir a Arequipa. Bueno, vinimos a vivir a la casa de mi abuelita paterna, que se apellidaba Valcárcel. Ella se casó con el inglés, que es el Roberts. Y estuve un año y empecé el colegio en los Sagrados Corazones, por un año nada más, y luego ya nos cambiamos a la calle Quesada número 100, que es donde yo pasé el resto de mi vida, hasta graduarme del colegio, en lo que se llamó el Colegio del Sagrado Corazón, pero también le decían Sofiano. Entonces ahí es donde ya empecé a escribir poesía, ¿no? Con Alicia Núñez Borja, que también estaba en mi clase, y éramos las poetas de la clase. Pero tú te inclinas más hacia las artes, ¿no? Porque realizas pinturas. Exacto. Y pasas por la Escuela de Artes en Arequipa. Exacto, sí. Fui a la Escuela de Bellas Artes acá en Arequipa y tuve la suerte de ganar un premio que justo que ahora que estoy arreglando mis papeles he encontrado el certificado. El diploma de la Municipalidad de Arequipa del año 1960. Donde me dicen que gano este premio con el cuadro Ingenuidad, que lo tengo en la sala, si a mí ni siquiera lo puedes grabar. Claro que sí, vamos a verlo. Entonces, Patricia Roberts gana este premio por este cuadro tan bello de una mujer cogiendo un fruto del árbol. Y estudias en la Universidad Católica de Santa María. Exacto, sí. Primero fui de voluntaria con el Padre Pozo, que tú ya lo mencionaste, y me di cuenta que uno no puede tener solo buena voluntad para ayudar, sino que debe estudiar y saber lo que está haciendo. Entonces entré a la primera promoción de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Católica Santa María. Y nada, pues solamente estudié 2 años porque me enamoré y me casé.
te enamoras, te casas, viene la revolución de Velasco en la década del 50 y te vas a vivir... No, del 50, el 68. Del 68. Sí, ya, un poquito. Es que no habían nacido. No, pues yo soy del 92. Y te vas a vivir a Estados Unidos. Exacto, sí. Cuéntanos esa experiencia, por favor. Fue horrible, pues. Todo el mundo piensa que ir a Estados Unidos es la maravilla. Depende de lo que uno busca, ¿no? En realidad para mí fue tener que aprender todo, porque yo nunca había hecho nada de trabajo de casa. Y tenía una niña de 2 años y un bebé de 6 meses. Entonces fue muy difícil la adaptación. Felizmente sí sabía hablar inglés, porque como mi abuelo había sido inglés, había ido a Inglaterra a aprender inglés. Y eso sí me ayudó. Eventualmente, después de unos años, ya pude entrar a la universidad y empezar a estudiar. En esa época, el servicio social solamente era una maestría, tenías que estudiar ciencias sociales antes. Entonces me entré a la escuela de sociología y ahí ya me quedé, saqué mi grado de socióloga. Y qué interesante, ¿no? Cómo ser socióloga en un país que en ese momento era racista, que en ese momento era clasista. ¿Cómo se prestó el destino para que tú puedas ejercer esta carrera? Sí, todas las cosas van sucediendo, ¿no? Y al principio no te das cuenta, aunque sí me daba un poco de cuenta, porque el hecho de tener el ancestro hispano, como dicen allá, era hispana, ya te coloca como ciudadano de segunda clase. Y bueno, creían que yo había ido a mejorar mi situación, cuando en realidad para mí fue ir a hacer un montón de cosas que nunca había hecho. Pero poco a poco fui aprendiendo y eso me ayudó. Yo estoy muy agradecida por la experiencia de inmigración. Y cuando terminé, llegué a sacar maestría. Entonces dije, yo voy a ir a ayudar a la revolución de Velasco. Imagínate, cuando yo salí del Perú fue porque mi esposo americano ya no quería vivir en mi país. Y cuando yo termino mis estudios, digo, yo voy a ir a ayudar a la revolución, porque mi tesis la hice sobre el modelo autogestionario, que es el que se usó como teoría, ¿no? Porque yo no había vivido en el Perú durante el tiempo de la revolución. De ser cada persona autor de su propio destino, ¿no? La idea era la autogestión. Y vine un año y fui catedrática de la Universidad de San Agustín, un año, y luego me regresé. ¿Y tú qué opinas, volviendo a la realidad nacional, de las 70.000 personas que han viajado a Estados Unidos a vacunarse en plena pandemia? Disculpa, yo no sigo mucho las noticias, ahora ya estoy en otra onda. No sabía que habían 70.000 personas que se habían ido. Hay mucho miedo, pues, ¿no? Y deben tener muchos fondos, ¿no? Dinero para poder hacerlo. Claro que sí, porque las vacunas van llegando de a poquito, ¿no? Y eso está generando una tensión, sobre todo en esta segunda ola en Arequipa. Pero regresemos a tu vida, porque este tema sociológico que toca el racismo, que toca el clasismo, entre ellos, ¿no? Que algunas personas se puedan vacunar y otras no en pandemia, nos compete a todos. Patricia Roberts es una de las pocas poetas que realmente tiene una trayectoria envidiable en Arequipa en el sentido poético. Tú te divorcias de tu esposo y te vas a radicar a otros países y finalmente llegas a Perú nuevamente. Cuéntanos ese proceso. Bueno, una vez que me regresé, porque hice lo que quería, de ayudar un poco con la revolución, y estuve enseñando en la universidad, me regresé porque tenía que decidir si me quedaba ya definitivamente en el Perú y perdía la opción que tenía de residente, o me arriesgaba a regresar a Estados Unidos con mi tarjeta verde, que es lo que todo el mundo busca, y yo ya la tenía. Entonces dije, voy a arriesgarme, porque de todas maneras la sociología te lleva a hacer ayuda en donde quiera que seas, ¿no? Y regresé y conseguí trabajo. Entonces sí, pude tener primero, siempre felizmente he trabajado para empresas ONGs que son de servicio a la comunidad, ¿no?
nunca me he querido comprometer con el sistema capitalista. Y bueno, fui la primera también, parece que tengo ideas que son, que se usan, ¿no? Como cuando vine a fundar el Centro de Escritoras, allá fui la primera que inició un programa para llevar la comida a los ancianos que querían seguir siendo independientes y no ir a los asilos. Pero esto eran unos fondos que venían del Estado para una organización interreligiosa, y eso me interesa mucho a mí, porque yo creo que la religión también debería ser solo, digamos, las personas que creen que hay algo más que simplemente la ciencia, no lo materialista, podrían estar más en diálogo. Y esta organización me dio la opción de poder yo servir a los viejitos de 8 barrios a través de las iglesias de todas las denominaciones. Entonces recluté voluntarios que eran católicos, protestantes, episcopales, judíos, bueno, y entre ellos se unieron para servir a la gente de todos. Entonces fue una labor de diálogo interreligioso, que es lo que me interesó. En ese momento desperté a la importancia que tiene no estar diciendo esta es mi religión y la tuya tú te condenas o lo que fuera, ¿no? Entonces sí me interesó mucho, y después me di cuenta que los hispanos, o sea, como nosotros que cruzamos la frontera, muchísimos de México, ¿no? Y de Centroamérica, lo único que conocen es su iglesia, y van a su iglesia. Y lo primero, y me pasó a mí, por eso lo hablo como testimonio personal. Yo dije, bueno, mis hijitos ya necesitan aprender el catecismo. Entonces fui a la iglesia a ver cómo era eso del catecismo. Y lo primero que me preguntan es, ¿tiene usted cita? Y yo digo, no. Entonces, ¡pum!, me tiraron la puerta. Entonces, para poder yo ir a mi iglesia tenía que pedir cita. Eso me pareció terrible. Entonces me fui a hablar con el obispo y le dije que yo quería ayudarlo a que sirviera a todos estos feligreses que son católicos pero que no pueden ir porque no han pedido cita. ¿Ah? Y tampoco pueden ir porque no hay nada en español, y estas personas vienen sin hablar el inglés, lógico. ¿Y entonces yo les dije, ¿y dónde dice en el Evangelio que hay que hablar inglés para poder ser creyente, ¿no? Entonces, bueno, hubo todo un movimiento, ¿no? Siempre he sido muy activista, y los de las iglesias dijeron, pero es que no vienen, ¿cómo les vamos a dar servicios si no vienen? ¿Y cómo van a venir si nadie les habla en castellano, ¿no? Entonces me aceptó y fui la primera directora, mujer y laica, que no era monja, de tener un puesto de dirección dentro de la diócesis, y organicé como socióloga en el modelo autogestionario a 72 parroquias de Houston. Patricia Roberts es una activista de la vida, ¿no? De la vida. De la vida, porque no solamente lo has hecho en Estados Unidos, acá en Perú has sido madrina del colectivo femenino cultural Atenea, al cual pertenezco. Pero sí, soy madrina. Pero de eso ya hablaremos un poquito más adelante. Bien, tú haces mucha labor social en Estados Unidos, luego pasas por España. Sí, pues, pero todavía no he terminado. Bueno, te daré entonces un poco más de tiempo para que nos cuentes. No, es que se volvió muy peligroso mi trabajo de activista, porque había la guerra en Centroamérica. Entonces yo estaba con los, digamos, de izquierda, dentro de Estados Unidos, y ahí es donde vino mi divorcio, pues, porque mi esposo era de derecha, estaba trabajando para el gobierno americano en Centroamérica, mientras yo traía a los de Centroamérica para que nos contaran cómo era la guerra. ¿Alguien hace tu poema Las hormigas? No, ese nace en Canarias, porque últimamente has visto a muchos africanos pues están buscando emigrar, y lo más cerca a veces es las Islas Canarias. Sí.
Patricia tiene múltiples trabajos sobre la migración, tanto en su poesía como en otros textos. Pero Sí. sígueme contando, por favor, te he interrumpido. No, está bien. Después de organizar, bueno, terminé organizando y luego el obispo me ascendió y tenía a mi cargo toda la agenda de justicia y paz. Y dentro de la justicia y paz estaba el servicio a los inmigrantes. Entonces había la guerra en Centroamérica. Entonces, bueno, yo estaba pues metida ahí y venían los dos bandos, todos querían el oído del obispo y yo era como el parachoques, ¿no? A mí me mandaba para que yo me encontrara con ellos y tratara de servir a todos. Bueno, de todas maneras no quiero entrar en mucho detalle porque nos confundimos mucho, pero llegó un momento en el que ya estaba en peligro y yo... Porque la guerra se luchaba también en todas partes, los dos bandos estaban. Y yo dije, ahorita me van a deportar. Entonces me hice americana, para que no me deporten, pero aún así me parecía muy estresante. Y le pedí entonces a un padre, porque a mí me interesa mucho la espiritualidad, que me enseñó a meditar, que me consiguiera un trabajo de contemplación. Y me consiguió en un monasterio. Oh. Entonces, después de 13 años de estar con el trabajo de la diócesis, me fui a vivir a Minnesota, al monasterio benedictino, como directora otra vez. Hoy he tenido la suerte de que siempre los trabajos me han dado de directora. Entonces he tenido... Una directora de la vida. Sí, oye. Y entonces tenía la libertad de hacer el modelo que a mí me interesaba implementar, ¿no? Para dirigir. Ay, te cuento, el primer trabajo, llego al monasterio para ser la directora de todo, la espiritualidad. Querían que yo hiciera la espiritualidad benedictina en el mundo, entonces para traer gente para que vinieran, ¿no?, a hacer retiros y aprender la contemplación. Y yo reúno a todas mis empleadas, que eran monjas, y les digo, yo uso el modelo autogestionario, o sea que ustedes cada una va a bailar con su pañuelo. Oye, y se me quedan con los ojos abiertos, no sabían qué cosa quería decir que van a bailar con su pañuelo, porque ellos no saben pues nada de la marinera. Entonces las metáforas de Patricia. Son metáforas. Entonces les encantó que yo usara esto, entonces ya querían saber otras metáforas. Y como en Minnesota el invierno dura 6 meses, a veces yo iba a dar programas a las parroquias y se me congelaba el auto y bueno, y venía el muerta de frío y les digo, ustedes me mandaron donde el diablo perdió su poncho. Y otras lo escribían. Después me decían, eso está mucho más allá de lo que está programado, ¿no? Porque yo tenía a mi cargo el presupuesto. Y le digo, sí, voy a botar la casa por la ventana. Tampoco sabían lo que era eso. Y después me decían, ¿y qué te pasa? Que no sé qué, no me importan 2 pepinos, les decía. Entonces todos esos hechos, ellas los apuntaban. No, fue muy bonito, me encantó. Y ahí las jergas de hoy también, ¿no? Los sí. ardits, los argots, siguen siendo un misterio para personas extranjeras. Sí, no, todo lo tenía que traducir al inglés, ¿no? Todo esto les decía yo en inglés. Se te quedó la costumbre peruana, Sí. porque claro, eran tus raíces. Bien, ¿y qué ocurre después de tu estadía en el monasterio? Y ya decidí jubilarme, porque ya iba a cumplir 60 años. Entonces, claro, uno tiene que trabajar hasta los 65, pero decidí, si me jubilo antes, tengo 5 años de vida todavía, que puedo hacer lo que quiera y ya me pagan por haber trabajado, ¿no? Entonces, Tu corazón todavía tiene mucho tiempo por la ojalá. Yo sé que sí, Patricia, porque las personas que no, las pocas personas que no saben sobre Patricia, es una persona muy generosa, muy bondadosa, se nota que ha hecho mucha labor social. Y, a ver, cuando regresas a Arequipa, retomas el contacto con el Centro de Escritoras de Arequipa. Cuéntanos tu faceta literaria. Eso es aparte, no tanto. Sí, regresé al Centro de Escritoras, pero después decidí renunciar. O sea que ya no soy socia del Centro de Escritor.
pero tengo muchas amigas escritoras, claro. Ahora más me relaciono con el grupo Atenea. Ustedes me han adoptado, yo las he adoptado. Ambos, ¿no? Sí, pero ambos. aún así te han hecho múltiples homenajes. Me han hecho, sí, porque cumplió 80 años. Entonces el Centro de Escritoras me hizo un homenaje. También me hicieron un homenaje, creo, a la Mesa Redonda Panamericana. Sí, el año 19, que es cuando cumplí los 80, he ido también he viajado a recorrer los lugares que había vivido durante mi estadía en Estados Unidos, y le hablé al que dirige este Houston Poetry Fest y le dije, quiero ir a presentar mi primer libro bilingüe a Houston, y fui y lo presenté en Houston en el año 81. No, 81, 19, perdón. El 19, ahora tengo 81, porque estamos vamos a ser 21. Sí. Cuéntame acerca de tus libros, que los he podido leer. Tengo seis. A ver, de manera cronológica. Mira, el año 1980, que yo vivía en Houston, pero antes había vivido en Austin, fui a Austin, donde está la Universidad de Texas, de donde yo saqué mi primer grado, ¿no? Y me encontré con Cecilia Bustamante, una gran poeta peruana, la primera mujer en ganar un premio nacional de poesía. Y yo no sabía que ella era tan famosa, simplemente sabía que era poeta, y yo le dije, yo también escribo poesía, ay, quiero verla, le dije, y le mostré, uy, me dijo, otra poeta postergada, yo te voy a publicar. Ah, bueno, entonces le di y ella me publicó el primer libro, que se llama Poemas de antes y después. Y ese es un libro de la colección Poesía Femenina Peruana, que la editó Carlos Zúñiga. 2005 vine de Canarias a presentar mi libro Esencias, es el segundo, y Gloria Mendoza me hizo la presentación. Sí. Y luego, como tengo mucha influencia taoísta, escribí el libro Sabiduría para la segunda mitad de la vida, y una especie de manual de escritura creativa que yo lo traduje, que se llama Wen Fu, o el arte de escribir, de Lu Chi. O sea, esta no es una obra original mía, sino más bien una traducción. Es muy bonita en poesía. Esos dos las presenté en la Universidad de San Agustín, gracias al doctor Tito Cáceres, que me escribió el prólogo, la presentación del Lu Chi, del Wen Fu. Y el otro, yo me lo había hecho ya hacer la presentación por un sacerdote jesuita en Canarias, porque estaba en proceso de publicar ese libro en Canarias. Incluso está inscrito en la biblioteca de Gran Canaria. Y entonces esos dos los publiqué en 2009. Luego en el 2016 el José Córdoba me publicó, o me editó, fue mi editor con Cascahuesos, de Impermanencia. Y luego, el 2018, la Marita Troyano fue la editora del libro que se llama Preludio, porque yo tenía la idea de que iba a ser el preludio del libro final. Y el libro final en estos momentos está en proceso. Sí. Claro que sí, cuéntanos un poco, yo quiero saber, soy una curiosa de los libros, sobre esta nueva biografía. Exacto, sí. Esta, más que un libro de poesía, va a ser una biografía, porque como he tenido una vida tan variada y tan llena de diferentes actividades, nos hemos asociado con Maigualida Pérez, que vivió acá tantos años, que ahora está de profesora de la Universidad de México, UNAM. Pero ella me ha ofrecido publicarla, creo, en México. Pero va a ser una colaboración, porque, claro, yo le doy a ella el material, ella hace la investigación, toda la parte de metodología, para que sea, pues, auténtico todo lo que va a decir. Y luego yo la vuelvo a leer y la corrijo según lo que me gustaría que fuera el estilo. Sí. Y, bueno, yo te voy a dar un pedazo para que puedas ponerlo. Sí. Perfecto, porque yo he estado escuchando de tu propia voz
algunos fragmentos de esa autobiografía y es muy conmovedora, tu vida misma. Ahora hemos podido saber un cachito más sobre la vida de Patricia Roberts, sí, que estoy segura va a ser muy leída también en la posteridad. Sí. Y vas a llamarse la Sinfonía del Cisne. Oh. ¿Por qué? Porque el cisne solo cuando muere canta. Entonces, como va a ser la última obra, y bueno, es toda una historia, ¿no? El hecho de ser zurda me hizo sentirme como el Patito Feo desde niña, sin saber que había nacido cisne. Entonces, he ido evolucionando y despertando a darme cuenta que ser zurda pues no es tan malo. Ahora, por supuesto, todo el mundo puede ser zurdo y nadie le dice nada, pero en esas épocas no. Y me enteré de que solo cuando muere canta el cisne. Entonces, como yo quiero que sea este mi último libro, va a llamarse La Sinfonía del Cisne. Por eso el anterior se llama Preludio, anunciando que ya va a haber el último, ¿no? Más o menos. ¿Quién sabe? De repente tenemos más libros de Patricia Roberts en segundas ediciones por ahí. Sí, no, tengo montones, cientos de poemas inéditos. Y justo tengo algunos que dije de repente puedo leer porque estoy arreglando mis papeles y sí, tengo montones de poesías inéditas. ¡Qué belleza! Vamos a escuchar uno de los poemas de Patricia Roberts, pero antes de concluir la entrevista quisiera que nos digas qué consejo le das a los jóvenes escritores, a los jóvenes que quieren abocarse a las artes y que todavía tienen esta inseguridad por múltiples motivos. Ajá. A la cámara. Por favor, lean. Hay que leer mucho y estar muy al día en los diferentes estilos para que puedas encontrar tu propia voz y lanzarte. No te preocupes, escribe. Hay un libro que yo recomiendo, yo lo he hecho, que no es libro, es un manual de escritura creativa, ¿no? Se llama Escribiendo desde lo más profundo. Y ahí están todos los consejos, o sea que te voy a dar copias entonces. Sí, claro que sí, además yo tengo la esperanza de poder reeditarlo en algún momento, espero que sí. Ah, sí, ¿verdad? Hemos quedado en eso. Claro que sí. Muy bien, entonces para concluir esta entrevista vamos a escuchar un poema de Patricia Roberts, de su elección, al azar, como el destino lo quiera. Ya, ok. No, ay, ¿dónde está? No sé si quizás es demasiado místico. Entonces quizá voy a escoger otro. Ay, no, que pare nomás. Bien. Ah, ¿qué hago? Ay, no. Al azar. ¿Al azar? A ver, tengo uno, ya. Este lo escribí en Canarias, es inédito, y se llama Volveré. Volveré a bañarme en sonrisas a través de girasoles en el puesto de flores. Volveré al mercado del puerto, de columnas rizadas, orgulloso y antiguo. Manuel me saluda. Adiós, cariño. Detrás del mostrador de huevos, pollos y conejos. Don Pedro me ofrece aceitunas andaluzas, queso flor de guía, vino tinto de La Rioja. Camino por el mercado solo por sentir el aroma túrgido de frutas y verduras y el saludo cariñoso de mi casera, la herreña, por ver el colorido contraste de los higos junto a las papayas, de las manzanas sobre las ciruelas. Volveré a comprar agua más cara solo por conversar con doña Asunción y a desayunar en el café sueco de doble taza humeante y croissant de almendras. Iré donde Teresa y Alicia a copiar libritos de notas. Volveré a la caída del sol, a las rocas oscuras y danzaré frente al mar. ¡Qué belleza! Ese es cuando salí de Canarias. Yo viví 6 años en Canarias, sí. O sea que sí, tengo muy bonitos recuerdos. Me encantó
es muy parecido a nosotros, porque ellos también fueron colonizados y tienen la misma situación, ¿no? Tienen su cultura ancestral, que se llaman los guanches, y luego la invasión de los españoles y el mestizaje. Sí. Muy bien, concluimos la entrevista, no sin antes recomendarles este manual de escritura y que lean. Patricia Roberts, y que lean poesía. Esta amena entrevista gracias al portal web de noticias Mi Querida Arequipa y el segmento cultural El Arco y la Lira. Hasta la próxima.